vida se había convertido en un bucle infinito de asfalto, vapores de gasolina y conversaciones ajenas que escuchaba de reojo al volante de mi viejo sedán. 12 años como taxista me habían enseñado mucho. A leer a la gente por su forma de andar, a predecir dónde habría un atasco, a distinguir a un borracho de un drogadicto antes de que se acercara al coche. Pero lo más importante, me habían enseñado a callar. A los pasajeros no les interesan mis problemas. Solo quieren un conductor que los lleve del punto A al punto B, sin preguntas ni conversaciones innecesarias. Me llamo Álvaro. Tengo 43 años y vivo en un piso de una habitación en las afueras de Madrid. Las paredes son tan finas que conozco el horario de todos mis vecinos. Por la mañana me despierta la tos del anciano de al lado. Por la tarde los gritos del niño de arriba y por la noche la televisión del piso de abajo. Mi piso es el lugar donde duermo entre turnos, como comida recalentada en el microondas, e intento no pensar en la vida que una vez tuve. Estaba Elena, mi mujer, una casa con jardín en la sierra, un trabajo en una empresa de construcción donde me sentía respetado y útil. Pero eso fue antes de la crisis, antes de que la empresa quebrara, antes de que Elena se diera cuenta de que no podía vivir con un fracasado. El divorcio fue rápido y doloroso. Tuvimos que vender la casa para repartir las deudas, y me quedé con lo mínimo y con mi viejo coche, que compré en tiempos mejores. Fue entonces cuando me hice taxista, no por gusto, sino por desesperación. Tenía que trabajar 12 o 14 horas al día para cubrir el alquiler, la gasolina y la comida. Llevaba más de un año sin un solo día libre. Cada jornada se fusionaba con la anterior en una masa monótona de viajes, repostajes y breves siestas. Los turnos de noche eran especialmente duros. La ciudad cambiaba después de medianoche. Se volvía distinta, más peligrosa e impredecible. De día llevaba a oficinistas, madres con sus hijos, jubilados al médico. Pero por la noche se subían personas muy diferentes. Borrachos que podían vomitar en el asiento, drogadictos con manos temblorosas y ojos desorbitados, prostitutas que olían a perfume barato y tabaco, ladronzuelos que huían de la escena de un crimen. Aprendí a no hacer preguntas, a no mirar por el espejo retrovisor más de lo necesario y a llevar siempre un spray de defensa bajo el asiento. Últimamente he tenido sueños extraños. Eran tan vívidos que me despertaba con la sensación de haberlo vivido de verdad. En esos sueños conducía por la ciudad de noche, pero las calles no eran las que me conocía de memoria. Los edificios no estaban en su sitio. Los semáforos parpadeaban a un ritmo distinto, y en los espejos se reflejaban caras que nunca había visto. Lo más extraño era que en esos sueños siempre me dirigía al mismo lugar, a un viejo cementerio en las afueras, un sitio al que en la vida real nunca he ido, y que de hecho evito a toda costa. El médico al que fui por mi fatiga y mis dolores de cabeza constantes me dijo que todo era por el estrés y el exceso de trabajo. Me recetó vitaminas y me aconsejó tomarme unas vacaciones, sin entender que unas vacaciones para mí eran un lujo que no me podía permitir. Cada día sin trabajar significaba que no podría pagar el alquiler o que me quedaría sin dinero para la gasolina. Vivía de viaje en viaje, de día en día, sin pensar en el futuro, porque el futuro me parecía tan gris y desesperanzador como mi presente. Mi coche, un sedán coreano de 10 años, se había convertido en mi único compañero constante en esta vida. Conocía cada chirrido, cada golpe en el motor,
cada particularidad de su comportamiento en la carretera. Con los años de taxista, se había convertido en una extensión de mí mismo. Éramos un equipo que luchaba cada día por sobrevivir en las calles de una gran ciudad. El interior siempre olía a la mezcla de la gente que había llevado. El perfume de señoras ricas, el sudor de los obreros, el alcohol de los pasajeros ebrios. A veces me parecía que el coche guardaba un pedacito de todos los que se habían sentado en él. Los meses de invierno eran especialmente difíciles. Los días cortos y las noches largas hacían el trabajo aún más agotador. Tenía que encender la calefacción, lo que aumentaba el consumo de combustible, y mis ya escasos ingresos se reducían aún más. En invierno, la gente salía menos, había menos encargos, y los que sí usaban el taxi a menudo estaban de mal humor por el frío y el mal tiempo. Recuerdo un día de enero que me pasé 4 horas aparcado junto a un centro comercial, esperando un viaje, gastando casi toda la gasolina del día solo para no congelarme en el coche. Mi relación con la central de taxis tampoco era la mejor. No trabajaba para una gran empresa, sino para una pequeña oficina con sus propias reglas. Los mejores trabajos se los llevaban los conductores que sabían negociar con los operadores, compartir una parte de sus ganancias o que simplemente conocían a los jefes. Yo solía recibir los viajes menos rentables, trayectos cortos por las afueras, pasajeros problemáticos que mis compañeros más experimentados evitaban. Varias veces intenté buscar trabajo en otra empresa, pero en todas me pedían un coche más nuevo o contactos, algo que yo no tenía. El único punto de luz en mi vida era mi hija mayor de mi primer matrimonio, Carla. Tenía 24 años, trabajaba en un banco y hacía su vida. Nos veíamos poco, por lo general en su cumpleaños y en Nochevieja, pero esos encuentros me daban fuerzas para seguir adelante. Carla no me culpaba por la ruptura familiar, aunque yo sabía que lo había pasado mal cuando Elena se marchó y se llevó a mi hijo pequeño. A veces mi hija me enviaba mensajes, me preguntaba cómo estaba, y yo siempre respondía que todo iba bien, sin querer agobiarla con mis problemas. Aquella noche de febrero que cambió mi vida para siempre, tuve una extraña sensación de inquietud desde la mañana. Me desperté de otra pesadilla en la que volvía a conducir por calles desconocidas hacia el mismo cementerio, y no podía quitarme la sensación de que el sueño no era solo un sueño. Durante todo el día me sentía al límite. El más mínimo ruido me hacía dar un salto, y en el espejo retrovisor me parecía ver sombras constantemente. Por la noche, esa sensación se intensificó, pero no podía parar. Tenía que trabajar. El dinero no se ganaba solo. El turno de noche empezó como cualquier otro, con un viaje corto al centro de la ciudad. Llevé a un hombre de negocios con un traje caro que se pasó todo el trayecto en silencio, pegado a su móvil. Después, una mujer de mediana edad con pesadas bolsas de la compra se quejó del precio de las cosas y del gobierno. Luego, un grupo de jóvenes que salían de la discoteca dejó en el coche un rastro de alcohol y perfume barato. Gente normal, viajes normales, pero una extraña sensación de inquietud no me abandonaba ni un minuto. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso y las sombras de las farolas se movieran de forma anormal. Después de medianoche, los pedidos disminuyeron y aparqué junto a un café de 24 horas en la avenida de Atocha, donde los taxistas suelen esperar llamadas. Javi, un conductor con 20 años de experiencia,
estaba contando una historia sobre un pasajero extraño que había recogido la semana anterior. Según él, el hombre había estado murmurando algo en un idioma desconocido todo el camino. Y cuando Javi miró por el espejo, vio que el pasajero lo miraba fijamente, sin parpadear. Cuando llegaron a su destino, una vieja casa en las afueras, el pasajero se desvaneció, como si se hubiera disuelto en el aire, dejando solo un frío gélido y un olor dulce y extraño, como a flores marchitas. Escuché la historia y sentí un escalofrío. Últimamente, este tipo de relatos eran cada vez más comunes. Los conductores hablaban de pasajeros que aparecían de la nada y desaparecían sin pagar, de gente cuyas caras no se podían ver en el espejo retrovisor, de viajes a lugares que no existían en el mapa. Antes lo atribuía todo al cansancio y al estrés. Ser taxista te hace suspicaz. Pero ahora, recordando mis sueños sobre el cementerio y la creciente ansiedad, empecé a pensar que podía haber más verdad en esas historias de lo que me gustaría creer. Alrededor de las 2 de la mañana, recibí un pedido. La dirección me sonaba. Un barrio viejo cerca de una zona industrial, donde ya había recogido pasajeros varias veces. No era un lugar agradable. Bloques de pisos en ruinas, mala iluminación y callejones estrechos donde incluso de día uno se siente incómodo. Pero un encargo es un encargo, y yo necesitaba el dinero. Me despedí de mis compañeros y me dirigí a la dirección, tratando de no pensar en el relato de Javi ni en mi propia inquietud. El trayecto duró unos 20 minutos. La ciudad a esa hora tenía un aspecto especial. Calles vacías, pocas luces en las ventanas, letreros de neón parpadeantes en las tiendas abiertas 24 horas. De vez en cuando pasaba otro coche o un peatón rezagado, pero en su mayor parte estaba solo en la carretera con mis pensamientos y mi creciente ansiedad. La radio tocaba música suave, pero de vez en cuando la señal se perdía y en los altavoces se oían ruidos extraños, como estática o algo parecido a voces lejanas. Al llegar, vi un callejón oscuro entre 2 bloques de pisos. Una farola cerca del portal parpadeaba, creando un juego de luces y sombras inquietante. Aparqué y esperé al pasajero, mirando de vez en cuando el reloj. Normalmente, la gente sale enseguida, en un par de minutos como mucho, pero ya habían pasado 10 y no había nadie. Pensé en irme. A veces la gente cambiaba de opinión o se dormía y se olvidaba de cancelar. Pero algo me obligaba a esperar. Una sensación interna me decía que el pasajero aparecería. De repente, noté movimiento en la sombra del portal. De allí salió lentamente una figura. Un hombre alto y delgado con un largo abrigo oscuro. Incluso a distancia, se notaba que algo en él no era normal. Se movía con una fluidez excesiva, como si se deslizara por el suelo sin tocarlo. La cara estaba oculta en la sombra, pero sentía que me miraba directamente. Mi corazón empezó a latir más rápido e instintivamente intenté agarrar el spray de defensa bajo el asiento. Pero mi mano, por alguna razón, no me obedecía. El hombre se acercó al coche y se detuvo junto a la puerta trasera. Vi su reflejo en el espejo lateral. Una figura alta con un abrigo oscuro, pero la cara seguía sin verse. Permaneció inmóvil durante unos segundos y me pareció que la temperatura alrededor del coche empezaba a bajar. Mi aliento se hizo visible, aunque no hacía tanto frío en la calle. Luego, abrió la puerta lentamente y se sentó en el asiento de atrás. Un frío gélido invadió el coche con él y sentí que se me erizaba el vello de la nuca.
En el aire flotaba el mismo olor dulce a flores marchitas del que había hablado Javi. Intenté girarme para mirar al pasajero, pero mi cuello se sentía paralizado. En el espejo retrovisor solo veía una figura oscura, cuyos rasgos faciales se perdían en la sombra, como si la oscuridad misma los absorbiera. El pasajero no dijo ni una palabra sobre a dónde ir. Se quedó en silencio y yo sentía su mirada en mi nuca. Extrañamente, yo sabía a dónde teníamos que ir. La información apareció en mi cabeza por sí sola, como si alguien la hubiera implantado. Las afueras del norte de la ciudad, el viejo cementerio. El mismo lugar que había visto en mis sueños. Mis manos giraron el volante solas y el coche se puso en marcha lentamente. El viaje transcurrió en completo silencio. La radio se había callado y en el interior del coche reinaba un silencio tan profundo que solo oía los latidos acelerados de mi corazón. El pasajero no se movía, no respiraba. Al menos yo no oía su respiración. De vez en cuando echaba un vistazo al espejo retrovisor, pero cada vez solo veía la figura oscura y sin rostro. Quería hablar, preguntar algo, pero mi garganta estaba seca y la lengua no me obedecía. Las calles que pasaban por la ventanilla se volvían cada vez más familiares. Las reconocía de mis sueños, los mismos edificios, las mismas curvas, las mismas farolas muertas. La realidad se mezclaba con la pesadilla y ya no sabía si estaba despierto o dormido. La única prueba de que esto estaba ocurriendo de verdad eran mis manos agarrando el volante y el frío que emanaba del asiento de atrás. Salimos a la carretera que llevaba al norte de la ciudad. Ya no había farolas, solo la luz de los faros perforaba la oscuridad. El bosque se apretaba a ambos lados de la carretera y las ramas desnudas de los árboles parecían manos esqueléticas que se estiraban hacia el cielo. Nunca había conducido por esta carretera de noche, pero cada curva, cada colina, me resultaba familiar por mis sueños. De repente, el pasajero habló. Su voz era baja, casi un susurro, pero oía cada palabra con una claridad cristalina. Hablaba en un idioma desconocido. No era español, ni inglés, ni ninguno de los idiomas europeos que pudiera reconocer. Las palabras sonaban antiguas y amenazadoras, como un conjuro o una maldición. El sonido me ponía la piel de gallina y en mi mente surgían imágenes extrañas. Viejas tumbas, cuerpos en descomposición, almas que no encontraban descanso. Intenté concentrarme en la carretera, en no escuchar ese susurro escalofriante, pero las palabras se metían en mi conciencia en contra de mi voluntad. Parecía que estaban cambiando algo dentro de mí, despertando instintos oscuros de cuya existencia ni siquiera sospechaba. Quería detener el coche, salir y echar a correr, pero mis manos seguían agarrando el volante con fuerza y mi pie pisaba el acelerador. Finalmente aparecieron las puertas de hierro del cementerio. Eran viejas, cubiertas de óxido, y colgaban de una sola bisagra. Detrás se veían lápidas torcidas y las siluetas oscuras de los nichos. El lugar parecía abandonado desde hacía muchos años. La hierba había crecido entre las tumbas y muchos monumentos se habían caído y roto. Pero aquí, lo sabía con certeza, era donde terminaba nuestro viaje. Detuve el coche frente a las puertas y finalmente pude girarme hacia el pasajero. Lo que vi me hizo querer gritar, pero el sonido se me atascó en la garganta.
En el asiento trasero no había una persona. Era una figura con ropa humana, pero la cara no tenía cara en absoluto. En su lugar solo había oscuridad, profunda y absorbente, en la que a veces brillaban luces lejanas, como estrellas en el cielo nocturno. De esa oscuridad emanaba un frío tan intenso que el aire en el coche empezó a cristalizarse. La criatura se levantó y salió del coche, moviéndose con ese mismo movimiento suave y deslizante. Atravesó las puertas de hierro como si fueran fantasmas y se disolvió en la oscuridad del cementerio. Solo entonces pude moverme, pero ya era demasiado tarde. Algo fundamental había cambiado en mí durante ese viaje. Una parte de la oscuridad que vi en lugar de la cara del pasajero se había instalado en mi alma y ahora se extendía lenta, pero inexorablemente, por todo mi ser. Me quedé sentado en el coche unos 10 minutos más, intentando serenarme y entender lo que había pasado. Las manos me temblaban tanto que no podía sostenerlas en el volante. El corazón me latía con tanta fuerza que parecía que me iba a explotar el pecho. El habitáculo seguía con ese olor dulce a flores marchitas, pero ahora se mezclaba con otro aroma, a tierra, a tumba, algo que había muerto hacía mucho tiempo. Intenté encender la radio, pero de los altavoces solo salía estática y sonidos extraños, como un lamento lejano. Cuando finalmente me atreví a encender el motor y alejarme de ese lugar maldito, el coche no arrancaba. El motor de arranque giraba, pero el motor se negaba a cobrar vida, como si algo lo impidiera. Lo intenté de nuevo y otra vez. Solo al quinto intento, el motor rugió con desgana. Los faros iluminaron la carretera, pero la luz me parecía tenue, antinatural. Di la vuelta y regresé a la ciudad, tratando de no mirar por el espejo retrovisor, donde todavía me parecía ver la figura oscura y sin rostro. El camino de vuelta me pareció interminable. A cada segundo esperaba que algo pasara, que el coche se parara, que ese pasajero horrible reapareciera en el asiento trasero, o que la carretera me llevara a un lugar completamente diferente. Pero no sucedió nada. Llegué a la ciudad, aparqué junto al mismo café de 24 horas donde me había encontrado con mis compañeros y traté de calmarme. Los otros taxistas me miraban con curiosidad. Supongo que mi aspecto era tan malo como me sentía. Javi se me acercó y me preguntó si estaba bien. Quería contarle lo que había pasado, pero las palabras no salían. ¿Cómo explicar algo que yo mismo no entendía? ¿Cómo describir un encuentro con una criatura que no debería existir? En su lugar balbuceé algo sobre un pasajero pesado y el cansancio. Javi asintió comprensivo. En nuestro trabajo, de todo se ve. Pero por su mirada, supe que no se creía mi explicación. El resto de la noche pasó en una neblina. Aceptaba encargos y llevaba a la gente, pero lo hacía mecánicamente, como en un sueño. Los pasajeros me parecían fantasmas. Sus voces se oían amortiguadas y sus caras se difuminaban cuando intentaba mirarlas. Por el espejo retrovisor veía movimiento constantemente, pero cuando me daba la vuelta no había nadie. Lo más extraño de todo era que recordaba cada detalle del viaje al cementerio con una claridad cristalina, pero todo lo demás se me borraba de la memoria, como si no importara. Por la mañana me di cuenta de que no podía seguir trabajando. Me dolía el cuerpo como si me hubieran dado una paliza, y la cabeza me estallaba con pensamientos extraños que surgían de la nada. Veía imágenes de viejas tumbas, oía susurros en un idioma desconocido y olía a descomposición.
Lo peor era que estas sensaciones no me resultaban ajenas. Se estaban convirtiendo en parte de mí, como si siempre hubieran estado en lo más profundo de mi ser y solo ahora hubieran salido a la superficie. Al llegar a casa, intenté dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esa criatura sin rostro con el abrigo oscuro. Se quedaba en un rincón de la habitación y me observaba, y aunque no tenía cara, yo sentía su mirada. El olor a flores marchitas se hacía más fuerte y me parecía que la temperatura del piso bajaba poco a poco. Me levantaba de un salto, encendía la luz, pero no había nadie. Solo el frío y ese olor maldito. En los días siguientes, mi estado empeoró. Intentaba trabajar, pero había perdido por completo la concentración. Un par de veces me pasé de la salida o me olvidé a dónde iba, aunque la dirección estaba escrita justo delante de mí. Los pasajeros se quejaban de que hacía frío en el coche, a pesar de que la calefacción estaba a tope. Un hombre incluso dijo que notaba un olor desagradable y me exigió que parara para bajarse antes de tiempo. Fui al médico, esperando que encontrara una explicación racional a mi estado. Me hice análisis, me exploró, pero los resultados eran normales. El médico dijo que lo más probable era un agotamiento nervioso y me recetó tranquilizantes. Pero las pastillas no me ayudaban. Al contrario, bajo sus efectos, las visiones se volvían aún más vívidas y realistas. Las noches eran especialmente duras. Me tumbaba en la cama y sentía como algo reptaba por las paredes. Oía el rasguño de garras en la pared, el susurro bajo en ese idioma desconocido que había pronunciado mi último pasajero. A veces me parecía que alguien estaba a los pies de mi cama, pero cuando encendía la luz, no había nadie. Solo el frío y el olor a tumba. Una semana después de aquel viaje fatídico, noté que empezaba a ver cosas que no deberían existir. En las calles me cruzaba con gente con ropa oscura cuyas caras no podía ver. Se quedaban parados en las esquinas, en los portales, cerca de las paradas de autobús, y todos me miraban. Cuando intentaba acercarme o verlos mejor, desaparecían, como si se disolvieran en el aire. En los espejos no veía solo mi reflejo. Detrás de mi hombro, figuras oscuras parpadeaban constantemente, y a veces me parecía que mi propia cara cambiaba, se volvía ajena. Los ojos en el reflejo me miraban con una expresión que no me reconocía, fría, distante, como si perteneciera a otra persona. Había perdido por completo el apetito. La comida me parecía insípida, y a veces tenía en la boca un sabor metálico que me recordaba a la sangre. Adelgacé rápidamente, la piel se me puso de un tono amarillento poco saludable, y me salieron ojeras. Los compañeros taxistas empezaron a evitarme, y uno de ellos, Sergi, incluso me dijo sin rodeos que olía mal. Lo más aterrador empezó unas 2 semanas después del encuentro con la criatura. Empecé a oír voces. Al principio era un susurro apenas audible, que podía confundirse con el ruido del viento o la calefacción. Pero poco a poco, las voces se hicieron más claras. Hablaban en el mismo idioma desconocido que mi pasajero, y aunque no entendía las palabras, el significado me llegaba de alguna manera. Las voces hablaban de los muertos que no podían encontrar la paz, de almas atrapadas entre mundos, de poderes antiguos que se despiertan cuando la línea entre la vida y la muerte se vuelve fina,
Decían que yo había sido el elegido, que el encuentro con la criatura no había sido una casualidad, sino un destino, que ahora yo era un conductor entre mundos, un puente para los que querían volver a la vida. Me resistía a esos pensamientos, intentaba ahuyentar las voces, pero se hacían más fuertes. Por la noche me quedaba despierto y sentía cómo mi voluntad se debilitaba poco a poco. La criatura que había llevado al cementerio no se había ido. Se había quedado conmigo, tomando lentamente el control de mi mente y de mi cuerpo. El último punto de luz en mi vida era mi hija Carla. Le conté lo que me pasaba. La cara de ella era de miedo. Ella me dijo que fuera a la policía, que le contara todo a ellos. Pero yo sabía que era inútil. Aproximadamente un mes después de aquella noche fatídica, me di cuenta de que ya no controlaba mis acciones. Varias veces me encontré en lugares a los que no recordaba haber ido. Una vez me desperté en el coche, aparcado junto al cementerio, aunque lo último que recordaba era haberme acostado en casa. Otra vez, mi hija Carla me encontró parado en medio de la noche frente a su portal. No pude explicarle qué hacía allí, ni recordaba cómo había llegado. Carla estaba asustada por mi aspecto. Dijo que había adelgazado mucho, que estaba distante y que mis ojos habían cambiado. Se habían vuelto fríos y vacíos. Insistió en que viera a un psiquiatra, pero yo sabía que nadie creería mi historia sobre un pasajero sin rostro y un cementerio maldito. Además, ¿qué podían hacer los médicos contra un poder que era más viejo y poderoso que cualquier medicina? Las voces en mi cabeza se volvían cada vez más fuertes e insistentes. Ahora me exigían que actuara. Decían que era hora de cumplir mi destino, de convertirme en ese puente entre mundos para el que había sido elegido. Me mostraban imágenes de personas en la ciudad, solitarias, perdidas, desesperadas, como yo mismo hacía poco, y me decían que tenía que llevar a esas personas al cementerio para que los muertos pudieran encontrar nuevos cuerpos. Me resistía a esos pensamientos. Intentaba echar a las voces, pero se hacían cada vez más fuertes. Por la noche me quedaba sin dormir y sentía cómo mi voluntad se debilitaba poco a poco. La criatura que había llevado al cementerio no había desaparecido. Se había quedado conmigo, tomando lentamente el control de mi mente y mi cuerpo. La gota que colmó el vaso fue lo que pasó con la vecina del piso de al lado. Una anciana que vivía sola y casi no salía de casa encontró una mañana un ramo de flores marchitas y una nota en un idioma desconocido en su puerta. Vino a verme, pensando que era una broma, pero al verme la cara, se asustó y se marchó corriendo. Yo no recordaba haber escrito esa nota, pero la letra era la mía. Fue entonces cuando me di cuenta de que no me quedaba casi tiempo. El poder que había entrado en mí con el último pasajero casi había tomado el control por completo. Pronto dejaría de ser yo mismo y me convertiría en el instrumento de un antiguo mal que había estado dormido demasiado tiempo en el viejo cementerio. Y entonces otras personas recibirían mis notas, verían flores marchitas en sus puertas y desaparecerían sin dejar rastro, engrosando las filas de los muertos sin descanso. La decisión me llegó de repente, en uno de esos momentos de lucidez que cada vez se abrían paso con menos frecuencia entre la niebla que envolvía mi mente.
Comprendí que tenía que acabar con todo esto, mientras aún me quedara un mínimo de mi voluntad, mientras aún recordara quién era antes de esa noche maldita. Pero primero, necesitaba entender la verdadera naturaleza de lo que me estaba sucediendo y encontrar la manera de detener este mal para siempre. Pasé los días siguientes en la biblioteca, buscando en viejos libros sobre misticismo, folclore e historia local. La mayoría de las fuentes me parecían cuentos de viejas o supersticiones, pero en algunos textos encontré referencias a fenómenos sorprendentemente similares a lo que me ocurría. Me interesó especialmente un libro de un historiador local de principios del siglo XX que describía casos de posesión por espíritus de los muertos. El autor escribía que algunos lugares acumulan la energía de la muerte y el sufrimiento, convirtiéndose en puertas entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Las almas enterradas en esos lugares sin los ritos adecuados o que murieron de forma violenta no pueden encontrar la paz y buscan maneras de regresar a la vida. Escogen a personas vivas con una sensibilidad especial hacia lo paranormal y poco a poco se apoderan de sus cuerpos y mentes. El libro también mencionaba que estos poseídos se convierten en conductores para otras almas muertas, ayudándolas a encontrar nuevas víctimas. El proceso es irreversible. Cuanto más dura la posesión, más fuerte se hace la conexión con el mundo de los muertos, hasta que el alma del vivo es completamente expulsada. A partir de ese momento, el cuerpo sigue existiendo, pero es controlado por otras entidades. Al leer esas líneas, comprendí que la descripción coincidía exactamente con mi estado. No había sido elegido por casualidad. Mi vida, llena de decepción y dolor, me había hecho vulnerable a las fuerzas del otro lado. La soledad, la desesperación, la pérdida de sentido vital, todo eso había creado un vacío en mi alma que ahora llenaban almas ajenas y muertas. Pero el descubrimiento más aterrador me esperaba en los diarios del mismo historiador que se guardaban en el archivo de la biblioteca. Resultó que las desapariciones de personas en la zona del viejo cementerio no solo habían ocurrido en los últimos años, sino a lo largo de todo el siglo pasado. Cada pocos años, alguien desaparecía sin dejar rastro, y antes de eso, los vecinos hablaban de extraños taxistas que llevaban a la gente gratis al cementerio. Estos taxistas siempre estaban solos, deprimidos por sus circunstancias, y siempre desaparecían junto con sus víctimas. Comprendí que me había convertido en parte de un ciclo ancestral que se había repetido durante décadas. Antes que yo hubo otros conductores, otros poseídos, que llevaron víctimas a los muertos hambrientos. Y después de mí, habría alguien más, a menos que yo encontrara la manera de romper esa cadena. Pero para eso, tenía que actuar rápido. Las voces en mi cabeza se volvían más fuertes y los momentos de lucidez más cortos. Esa tarde, al regresar a casa después de un largo día en la biblioteca, descubrí que mi piso había cambiado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, dibujados con algo oscuro, tal vez sangre. El aire era tan gélido que veía mi propio aliento, y el olor a descomposición se había vuelto casi insoportable. En las esquinas de la habitación había figuras oscuras. Los mismos muertos que me hablaban ya no se escondían,
Ahora estaban aquí, en mi casa, en mi vida, y me miraban con ojos fijos, esperando el momento en que me sometiera por completo a su voluntad. Entre ellos, reconocí a mi último pasajero, la figura alta del abrigo oscuro, todavía sin rostro, pero ahora emanando olas de frío y poder. Intenté huir, pero mis piernas no me obedecían. La voz de esa criatura sonó en mi cabeza, pero ya no eran palabras desconocidas, sino órdenes claras y comprensibles. Me dijo que había llegado el momento, que tenía que subir al coche y conducir por la ciudad, buscando nuevas víctimas, que mi sufrimiento terminaría tan pronto como llevara suficientes almas vivas al cementerio para que los muertos pudieran materializarse por completo en este mundo. La resistencia era inútil. Mi cuerpo se movió por sí solo, dirigiéndose hacia la puerta. Bajé al coche, me senté al volante y arranqué el motor. En el espejo retrovisor vi que el asiento trasero ya estaba ocupado. Varias figuras oscuras esperaban a que les encontrara nuevos cuerpos. Su presencia me oprimía, privándome de los últimos vestigios de libre albedrío. El coche me llevó solo por las calles que me eran familiares. Entendía que estaba buscando una víctima, una persona solitaria que pudiera ser atraída a la trampa. Los muertos en el asiento de atrás me susurraban al oído, diciéndome cómo debía ser el candidato ideal. Alguien desesperado, que hubiera perdido la esperanza, dispuesto a creer en la posibilidad de una última oportunidad. Alguien como yo, hace unos meses. El primer pasajero potencial era un joven parado en una parada de autobús en la zona industrial. Por su aspecto, ropa arrugada, cara cansada, hombros caídos, era evidente que la vida no lo trataba bien. Me detuve a su lado y bajé la ventanilla. Las palabras salieron de mi boca solas, aunque yo no quería pronunciarlas. Le ofrecí un viaje gratis. Le dije que terminaba mi turno y que iba en su misma dirección. El hombre dudó al principio, pero el frío y el cansancio le convencieron. Se sentó en el asiento del copiloto, dándome las gracias por mi amabilidad. Si hubiera sabido que quien lo llevaba no era una persona, sino un títere en manos de un mal antiguo, habría preferido caminar bajo cualquier tiempo. Por el camino, intenté hablar con él para ahogar los susurros de los muertos en el asiento trasero. Me contó que se llamaba David, que acababa de perder su trabajo y que volvía de una entrevista fallida. Su mujer le había pedido el divorcio y se había llevado a los niños, y el banco estaba a punto de quedarse con su piso por los impagos. Una historia dolorosamente familiar, la misma que la mía, la de tantos otros hombres solitarios en esa ciudad. Por eso los muertos lo habían elegido. Eran personas así las que se convertían en sus víctimas, los que ya estaban al borde del abismo, los que eran fáciles de empujar por última vez. David me contaba sus problemas, sin sospechar que cada palabra lo acercaba a una muerte terrible. Y yo lo escuchaba, sabiendo que no podía detenerme, no podía advertirle, no podía cambiar la ruta. El coche giraba solo por donde los muertos querían. David no se dio cuenta de que no íbamos al barrio que había dicho. Estaba demasiado inmerso en sus pensamientos, demasiado abatido por sus circunstancias. Solo cuando las puertas de hierro del cementerio se hicieron visibles, se inquietó y preguntó a dónde habíamos llegado. Quise decirle la verdad, gritarle que corriera antes de que fuera demasiado tarde,
pero de mi garganta salieron palabras completamente diferentes. Le dije que teníamos que hacer una parada corta, que pronto seguiríamos, que un amigo mío estaba enterrado allí y que quería dejarle unas flores. Mi voz sonaba tranquila y convincente, aunque por dentro yo gritaba de terror. David asintió comprensivo. La pérdida de un ser querido es algo que todos conocen. Incluso se ofreció a esperarme en el coche, pero le dije que sería bueno que me acompañara, que en esos lugares no me gustaba estar solo. Y él aceptó, porque era una buena persona que entendía el dolor ajeno. Salimos del coche y cruzamos las oxidadas puertas del cementerio. David se estremeció por el frío que de repente nos rodeó, pero lo atribuyó al viento de la tarde. Él no veía las figuras oscuras que se levantaban detrás de las lápidas. No oía los susurros de las almas muertas, sedientas de un nuevo cuerpo. Para él, era solo un viejo cementerio abandonado, un lugar de tristeza y recuerdos. Pero cuanto más nos adentrábamos entre las tumbas, más inquieto se ponía. Sus instintos, forjados por milenios de evolución, le decían que algo no iba bien. Empezó a mirar a su alrededor, a escuchar los extraños ruidos que venían de la oscuridad. Finalmente, preguntó dónde estaba la tumba de mi amigo y me propuso volver al coche. Fue en ese preciso instante cuando los muertos se rebelaron. Las figuras oscuras nos rodearon, salieron de detrás de las lápidas, se levantaron de la tierra misma. David gritó de terror e intentó correr, pero ya era demasiado tarde. Manos gélidas lo agarraron, lo arrastraron a lo profundo del cementerio, donde la tierra era especialmente blanda y donde esperaban las tumbas hambrientas. Yo me quedé allí, mirando cómo se llevaban a un hombre que había confiado en mí. Me quedé sin poder moverme, sin poder ayudar, sin poder siquiera gritar. Mi cuerpo era completamente controlado por los muertos, y mi alma estaba encerrada en lo más profundo, como en una prisión. Lo veía todo, lo entendía todo, pero no podía cambiar nada. Se llevaron a David detrás de un viejo nicho, y sus gritos se fueron apagando poco a poco. Sabía que no lo habían matado sin más. Su alma fue arrancada de su cuerpo para dejar sitio a uno de los muertos. Ahora una antigua entidad malvada viviría en su cuerpo. Caminaría por la ciudad, buscando nuevas víctimas. Y el verdadero David se uniría a la horda de fantasmas que vagaban eternamente por el cementerio. Después de eso, me llevaron al centro del cementerio, donde había un antiguo altar de piedra entre las viejas tumbas. Nunca lo había visto antes, pero de alguna manera sabía que llevaba allí muchos siglos. Sabía que se habían hecho sacrificios en él, incluso antes de que el lugar fuera un cementerio. Que era allí donde se completaban todos los rituales que convertían a los vivos en muertos y a los muertos en vivos. Me obligaron a tumbarme en el altar. La piedra fría me quemaba la espalda y las figuras oscuras se inclinaron sobre mí, listas para completar la transformación. Ahora mi alma abandonaría por completo mi cuerpo, y su lugar lo ocuparía uno de los muertos ancestrales que podría regresar al mundo de los vivos. Mi cuerpo se convertiría en el recipiente de una criatura que había muerto hacía siglos y que había esperado todo este tiempo para reencarnarse. Pero en el último momento, algo cambió. Tal vez fueron las oraciones de mi hija, que no durmió en toda la noche preocupada por mí. Tal vez el poder del amor que sentía por ella,
resultó ser más fuerte que el mal ancestral. O tal vez simplemente había llegado el momento en que incluso la maldición más poderosa tenía que ceder ante la voluntad humana. Sentí que se encendía un calor en mi pecho, una pequeña chispa de lo que había sido antes, una chispa de recuerdos de mi vida pasada, de la gente a la que amaba, de la razón por la que valía la pena vivir. Esa chispa creció, se hizo más brillante, quemando la oscuridad que envolvía mi alma. Los muertos sintieron la resistencia y se apresuraron con el ritual. Manos frías se posaron en mi pecho, listas para arrancar el alma de mi cuerpo. Pero yo ya no era una víctima indefensa. Recordé quién era, y eso me dio fuerzas para una última batalla. Con un esfuerzo sobrehumano, me senté en el altar, quitándome de encima las manos gélidas. Los muertos silbaron de rabia y dolor. Mi repentino estallido de energía vital los quemaba como el fuego. Salté del altar y corrí hacia la salida del cementerio, mientras a mis espaldas oía aullidos y maldiciones en ese idioma antiguo que ahora entendía demasiado bien. Pero sabía que no llegaría lejos. La conexión con los muertos era demasiado fuerte. Habían infundido demasiado de su esencia en mí. Aunque llegara a la ciudad, me encontrarían, me llevarían de vuelta, o simplemente me matarían para evitar que escapara. La única forma de detenerlos era destruir la fuente de su poder. Llegué al coche y abrí el maletero, donde siempre llevaba un bidón de gasolina de repuesto. Los muertos ya me estaban alcanzando. Los oía deslizarse entre las tumbas, cada vez más cerca. Apenas me quedaba tiempo. Empapé el altar, las viejas cruces de madera y la hierba seca con la gasolina. Los muertos gritaban, intentando detenerme, pero el contacto con el líquido inflamable les causaba dolor. Estaban hechos de frío y oscuridad, y el fuego era su opuesto. Cuando encendí la cerilla, la llama se alzó tan brillante que iluminó todo el cementerio. Los muertos aullaron de terror y dolor, empezando a retroceder hacia el interior del cementerio, pero el fuego se extendía más rápido. Las viejas cruces se encendieron como antorchas. La hierba seca se convirtió en un mar de llamas. Me quedé parado en medio de ese incendio, sintiendo que me quemaba junto con el cementerio. El vínculo con los muertos era tan fuerte que su destrucción significaba también mi muerte. Pero ya no tenía miedo. Por fin estaba haciendo algo correcto, algo importante. Por fin mi vida tenía un sentido. En mis últimos segundos, pensé en mi hija. Esperé que entendiera que lo había hecho por ella, por toda la gente viva que podría haber caído víctima de este mal ancestral, que mi muerte salvaría a muchos otros del destino que se llevó a David, y a todos los que habían desaparecido en ese lugar maldito a lo largo de los años. El fuego me consumió, y lo último que escuché no fueron los gritos de los muertos, sino el silencio. Por fin llegó el silencio. La maldición se había roto, la cadena se había cortado, y el antiguo mal ya no podía hacer daño a los vivos. Por la mañana, los bomberos encontraron mi cuerpo y los restos del coche entre las cenizas. La causa oficial de la muerte fue un incendio accidental, tal vez un intento de suicidio por depresión. Nadie habría creído la verdad si alguien hubiera intentado contarla. Pero lo más importante es que las desapariciones en la zona del viejo cementerio cesaron. Ya nadie volvía a desaparecer.
y nadie más veía a extraños taxistas que ofrecían viajes gratis. El antiguo ciclo se había roto y los muertos finalmente habían encontrado la paz. Mi hija Carla fue al funeral. Lloraba, sin entender por qué había elegido ese final. Pero a veces, en las noches tranquilas, siente que estoy cerca, que por fin he encontrado la paz que tanto había buscado. Y esa es la única recompensa que necesito.